Yo vengo hoy aquí a hacer una reflexión colaborativa con vosotros, ¿no? Y es que vengo evangelizando en los últimos eventos sobre inteligencia artificial generativa y básicamente la aserción se resume en esto, ¿no? Que la inteligencia artificial en los próximos años nos va a hacer a todos ingenieros de lo intencional, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas, probablemente todo sea bueno. No quiero hacer discursos de odio o de entusiasmo excesivo, pero que la inteligencia artificial, digo, lo que va desde luego a hacer, y esto es un poco lo que quiero reflexionar con vosotros, es cambiar la forma en la que se percibe, concibe y articula y desarrolla nuestra profesión, ¿vale? Ingeniería y comportamiento. A ver, desde toda la vida el ser humano, bueno, el ingeniero, el desarrollador, el informático, ha estado intentando perseguir, capturar de distintas formas el comportamiento, ¿vale? La forma más natural, digamos, más desde un punto de vista de recorrido histórico, ha sido una descripción determinista con especificaciones algorítmicas y después, bueno, casi en paralelo, ¿vale? Voy a hacer un poco un desarrollo, bueno, no sé si respetaré tanto los tiempos, porque me interesa ordenarlo más pedagógicamente que de otra forma. Digamos, en paralelo se puede decir que hay un desarrollo emergente de todo esto, donde básicamente la inteligencia, que no se sabe muy bien lo que significa, desde el año 1956, que nace en un congreso científico, pues sale como rescate, digamos, de una modalidad alternativa de modelar el comportamiento, ¿vale? Y entonces ha habido como dos escuelas en contrapunto que se han venido desarrollando. Primero, a lo largo de la historia, la inteligencia artificial simbólica, que básicamente consiste en que tú proporcionas un motor de razonamiento que te permite hacer especificaciones. Puede ser, por ejemplo, lógica de proposiciones o predicados o sistemas de reglas, en fin, hoy no venimos a hablar de eso, ¿vale? Pero ha habido una playa de investigaciones que durante muchos años, los años 70 y 80, han generado un montón de sistemas que primero se llamaron sistemas expertos, luego sistemas inteligentes, en fin, se desarrolló la inteligencia artificial a través de ese simbolismo que permitía describir la realidad. O sea, por ejemplo, yo me doto, por ejemplo, de lógica de predicados y si quiero razonar sobre un gato, tengo que describir qué es un gato sobre ese motor de... Bueno, sobre ese lenguaje, digamos, y a partir de ahí un motor de razonamiento me ayuda a hacer predicamento lógico o de la naturaleza que sea sobre eso, ¿vale? Y eso, que estuvimos la friolera de 20 o 25 años desarrollándolo, ¿no?, en el ámbito de la academia, pues no llegó no llegó muy lejos, ¿no? Fue muy prometedor, pero no parece que llegó muy lejos. Y entonces... también, digamos, a su vez en paralelo con esta inteligencia, bueno, sobre todo a partir del año 1990 es cuando empiezan a tomar momento la inteligencia artificial conexionista, en la que se hace un giro, digamos, un giro copernicano en el proceso bueno, en la aproximación, en la metodología, en el paradigma, ¿vale?, para abordar la situación, digamos, no tanto dirigida con un modelo, como decíamos antes, sino más bien dirigida por los datos. Es decir, yo soy capaz de idear una estructura neuronal que mimetiza las redes neuronales, naturales, ¿no?, del cerebro humano y con una ingente y además creciente en los últimos años cantidad de volúmenes de datos, soy capaz de articular procesos que mimetizan la inteligencia humana. Y esto es uno de los debates que vengo a traer hoy aquí con vosotros. Bueno, por una recta, pues este es el plano R2, ¿no?, con el plano bidimensional. Por una recta no. Por un punto, ¿cuántas rectas pasan? Esto no está en el examen, ¿eh? Infinitas, vale. ¿Y por dos puntos? Una, ¿no? ¿Correcto? Y por n puntos.
pues te diría que el sistema solución exacta no tiene, ¿no? Lo que hacen los estadísticos que vienen a nuestro rescate es encontrar la solución de compromiso mejor en este sentido, ¿no? Es decir, ¿cuál es la recta que más o menos se aproxima más a todos estos puntos? Ellos lo dicen mucho mejor, hablan de, de calcular las mínimas diferencias de todos los puntos a esa recta imaginaria, ¿vale? Hacen unos mecanismos de minimización y consiguen identificar esta recta, que es un poco el ideal, ¿vale? Esto es lo que hace, básicamente, una neurona. La neurona de McCulloch-Pitts, que os habrán contado de otra forma, contando dendritas y andrones y cuerpos neuronales y señales de entrada y salida, desde un punto de vista más pragmático hace exactamente esto. Porque lo que hace es coger todos estos datos de entrada, ¿vale? Esto es lo que se llama dato de entrenamiento, y a través de sucesivas épocas, no ha lugar ahora dar una magistral de esto, lo que va haciendo es reajustar, a ver si soy capaz de darle para atrás. Va haciendo reajustes, tenía una animación, así que va haciendo reajustes de la recta, ¿vale? Para ajustar a medida que van entrando nuevos datos de entrenamiento, para que sea el modelo perfecto. A la recta se le llama el modelo. ¿Y esto sirve de algo? Pues sirve para muchas cosas que en sentido estricto sí se pueden, vincular a comportamiento inteligente, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer es que si este es mi modelo ideal computado, ¿no? Construido, identificado a través de esos procesos de entrenamiento, cuya algoritmia por detrás hoy no nos interesa, es todo esto de las redes neuronales y los algoritmos de retropropagación y todas estas historias, pero una vez que yo ya tengo este modelo, pues ese modelo me sirve de clasificador geométrico. Es decir, en un espacio R2, como este, ¿no? Yo puedo identificar los puntos que caen por encima de la recta del modelo y los puntos que caen por debajo. Así que si yo te digo, este punto, ¿a qué clasificación pertenece? ¿A qué clase pertenece? Pues me dirás que la B, si llamas B a lo que está por debajo de esa recta, y si este punto pues estará por encima, pues pertenece a la clase A. Por lo tanto, una de las cosas que saben hacer las neuronas, ¿vale? La red neuronal, la neurona de McCulloch-Pitts del año, pues eso, de los años 50, es hacer clasificación de una manera muy natural, dirigida por los datos. Es decir, aquí no hay un modelo, no hay científicos que se han puesto a razonar sobre cómo se debe idear el mundo, modelar el mundo, cómo se debe construir un artefacto de razonamiento. Aquí simplemente hemos metido un montón de datos que tienen unos patrones, los que sean, ¿vale? Que responden a, digamos, a la realidad que estamos analizando. Eso genera ese modelo, que en este caso es una recta, pero en casos más elaborados no lo será, no será lineal, evidentemente. Cada neurona sí es un clasificador lineal, que trabaja en álgebra lineal. Y sirve para clasificar unos con otros. Entonces, al final, pues es hacer un juego de trileros de, bueno, pues ahora, en lugar de una neurona, pongo dos. Y en lugar de poner las neuronas, las voy a organizar en capas. Y entonces voy a hacer neuronas superficiales cuando solamente tienen una capa, redes neuronales superficiales cuando solo tienen una capa, o de múltiples capas. Y entonces cada capa es especialista en hacer una cosa. Y dentro de una misma capa, cada neurona de la capa es especialista en hacer una cosa. ¿Qué cosa? Una clasificación local sobre este espacio de problema. Con lo cual eso significa que las redes neuronales, sobre todo y ante todo, son clasificadores geométricos combinados que saben hacer clasificaciones muy complejas. Bueno, esta trivialidad que todo el mundo diría, bueno, ya. Pues esto llevó la friolera de muchos años descubrirlo. Quiero decir, hay muchos investigadores que el transcurso de los perceptrones, de la red neuronal, la neurona de McCulloch-Pitts a los perceptrones, llevó una década, no tengo las cifras en la cabeza, pero llevó más o menos una década descubrirlo, más o menos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con estos modelos? Pues cuando abundamos en estas arquitecturas progresivamente más complejas, con una mayor volumetría de neuronas, somos capaces de hacer agrupación. Bueno, no os voy a contar hoy los vericuetos que hay detrás de esto. Básicamente tiene que ver con identificar las proximidades que hay entre las redes neuronales. Si a alguien le suena
suena esto, pues los mapas asociativos de Cojonen, pues tiene que ver con esto, ¿vale? ¿Qué más? También podemos hacer predicción, es decir, yo tengo un modelo, ¿vale? Y me tiras un valor por aquí, pues puedo decirte cuál es el valor en la otra variable. Es decir, puedo hacer predicción sobre cuáles son los valores asociados a posibles valores de entrada y también puedo hacer técnicas generativas que básicamente si yo voy tirando por aquí, voy bombardeando al azar, ¿no? Tirando dados sobre este eje, pues puedo encontrar datos en el eje X, ¿vale? Y una última cosa que también se puede hacer es proyecciones, que esto significa hacer simplificaciones de la realidad para que una descripción compleja, ¿no? del mundo se pueda, digamos, proyectar en menos dimensiones y que por tanto se haga más sencillo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cosa que ocurre mucho en las redes neuronales que procesan datos de imágenes y, por ejemplo, pues hacen una reducción volumétrica. Luego veremos que esto es importante también en el mundo del procesamiento del lenguaje, ¿vale? Entonces, claro, la cuestión es clasificación, agrupación, predicción, generación y proyección. Son 5 capacidades muy loables, ¿no? Que todo el mundo aplaudió, pues eso, ¿no? En la década de los años 90 y 2000, donde todavía había pocos datos, poca volumetría de datos accesible. Quizás ese fue el problema de lo que se vino a llamar el segundo invierno de la inteligencia artificial. Pero bueno, tampoco a esto se le puede llamar inteligencia, no es una inteligencia que deslumbre, ¿no? Que es un motor que hace buena clasificación entre perros y gatos y eso muestra un cierto comportamiento inteligente, pero tampoco, en fin, si no va a resolver los problemas de nuestro siglo, de nuestra generación, pues parece que no asombra demasiado, ¿no? Entonces, hasta que no llegó el segundo gran problema, que es un poco el que nos ha traído hasta aquí y el que hoy en día las redes están inundadas de expertos y, como ya lo decía Jesús, ¿no? Vendrán falsos profetas que os hablarán de inteligencia artificial. Pues básicamente es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque una cosa digamos, a la que se le ha prestado especialmente atención en los últimos años es a cómo podemos hacer procesamiento de datos que tengan una naturaleza secuencial. O sea, que las redes neuronales estas que os he venido contando, si queréis, de primera generación, eran capaces de hacer razonamientos, digamos, donde la dimensión tiempo no figura. Es decir, a mí me da lo mismo que me des un dato el primero o que me lo des el tercero. Tampoco es exactamente cierto porque las redes neuronales digamos, tienen especialmente memoria, entre comillas, en los últimos aprendizajes. Si tú le vas enseñando una red neuronal, el último dato que le has entrenado se lo aprende mejor que el primero, ¿no? Tiene una caída, digamos, de olvido siempre de forma natural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el clasificador geométrico es bastante intuitivo, se va reajustando y, claro, los últimos datos que fuerzan el reajuste pues hacen que se desajuste, más o menos, para los primeros. Pero no va de eso. Cuando hablamos de inteligencia y lenguaje, de lo que hablamos es que hay datos que son inherentemente vinculados con la dimensión tiempo, donde un dato es importante en sí como dato, pero también es importante en relación a los datos anteriores que vienen en la secuencia de entrada. Y esto es especialmente cierto para el lenguaje, para el procesamiento del lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque intentar dar significado, que es un poco lo que se persigue con esto de la inteligencia y el lenguaje, intentar capturar el significado de una frase en castellano o en inglés, no solamente depende de las partículas que ahí aparecen, de los adjetivos, sustantivos, verbos, todas estas partículas, sino que depende de su posición y de las posiciones relativas de unas para con otras. En el mundo del procesamiento del lenguaje natural se hizo durante muchos años modelos estadísticos, estocásticos y modelos basados en conocimiento gramatical que intentaban conseguir entender el lenguaje humano con bastante poco éxito. Pero conseguir entender el lenguaje humano es complicado
Pero además muy sorprendente, porque, por ejemplo, la típica pregunta de si estos dos textos, inglés y español, hablan de lo mismo, o sea, son lo mismo, uno en español y otro en inglés, los métodos más prometedores, contrariamente a la intuición, no han sido aquellos que se basan en el conocimiento gramatical de ambas lenguas, sino en modelos estocásticos, básicamente basados en conteo de palabras. Yo creo que esto ha dado muchas pistas a que en realidad el ser humano, bueno, los científicos, no sé, aquellos que sean científicos, no me quiero meter en ese saco tan... yo creo que los científicos creo que se dieron cuenta de que los datos tenemos que empezar a confiar más en los datos y menos en los modelos, ¿vale? Entonces, las extensiones que se dan a lo que hemos visto en la generación anterior es, en primer lugar, así, haciendo un resumen grosero, me lo vais a disculpar, son los modelos de incrustación. Básicamente, el lenguaje natural, el lenguaje humano, yo que sé, castellano o inglés, tiene unas 300.000 palabras, ¿vale? Con lo cual, idealmente, somos capaces de representar cada una de esas 3.000 palabras en 300.000 elementos vectoriales, 300.000 vectores de un espacio multidimensional, ¿vale? Parece una barbaridad, porque esto es volumétricamente representativo, pero aquí viene al rescate los modelos de redes neuronales nuevamente que reducen la dimensionalidad del problema, ¿vale? Y entonces hacen que una representación booleana casi de un término, de un vector de 300.000 ceros menos un 1, que es un 1, ¿vale? Eso es lo que se llama el vector one hot, se reduce en dimensionalidad, pasando a reducir el número de dimensiones, y da una representación del término de la palabra, de cada una de las palabras, ¿vale? Y las metemos en una base de datos vectorial y así conformamos lo que se llama un modelo de embeddings o un modelo de incrustación. ¿De qué va todo esto? ¿Cómo se hace esta reducción dimensional? Pues básicamente, a ver, esto es una metáfora, ¿eh? Pero básicamente la idea es que si tú le entregas a la red neuronal que construye los embeddings a partir de las palabras como dataset de entrenamiento toda la literatura del siglo de oro español, es capaz de encontrar las proximidades, ¿no?, que dentro de cada texto hay entre las palabras. Por ejemplo, Rocín, ¿no?, que era el caballo de Don Quijote, tendrá mayor... o sea, estará más cerca, probablemente hablando, probabilísticamente hablando, estará más cerca de Dorotea y de Sancho y de Quijote que de Batidora, ¿no? ¿Vale? Entonces, basándonos en esta idea, hemos sido capaces de crear una representación vectorial de nuestro lenguaje, de los términos de nuestro lenguaje, ¿vale? Más o menos esta es la idea. Y esto, insisto, lo hacemos por ese automatismo de que la red neuronal es capaz de identificar las proximidades entre las palabras. Y esa proximidad es muy potente porque nos da, tenemos otra vez que hacer esa concesión de que los datos dirijan nuestra vida y no el modelo, digamos, que sale de nuestra cabeza. Que estaba diciendo que el vector, digamos, cada vector tendrá una proximidad a los vectores de la vecindad que lo que capturarán de alguna forma es un sentido de semántica o significado en virtud del contexto, ¿vale? Es decir, tiene mucho sentido que todos los vectores en relación a Rocinante, ¿no?, o a Rocín tengan que, estén próximos a, pues, el Quijote, Sancho, etc. E interesa especialmente cuando yo quiera hacer computación del lenguaje que implique, naturalmente, a la literatura del Quijote. ¿Vale? Entonces tenemos esto, ¿vale? Esto se almacena en bases de datos vectoriales. También tenemos modelos de atención. Los modelos de atención, luego lo explicaré un poquito más adelante, básicamente lo que hacen es modular la relevancia que tiene cada palabra en una frase,
¿vale? Porque el problema de lo que queremos hacer básicamente es intentar dar, esto es lo que hacen todos los LLMs, es dar continuidad, sentido de continuidad a un principio de frase. Ahora lo vamos a ver un poco más claro. Pero para hacer eso tenemos que dotarle al sistema de un modelo que se llama modelo de atención para decir, oye, si yo te digo el principio de frase, el gato negro come, ¿vale? Termíname esa frase. Es importante no solamente que me digas cuáles son las palabras, el gato negro, cuáles son el orden de esas palabras, no es lo mismo el gato negro que el negro gato, y también cuál es la importancia relativa, ¿vale?, que se le debe prestar en atención a cada uno de ellos para hacer ese proceso de inferencia que consiste en cierre del contexto con la siguiente palabra para dar continuidad a la frase. Lo vamos a ver en un momento. Esto, poniéndolo en cables, se ha hecho primero con lo que se llaman las redes neuronales recurrentes con modelos de atención. Estoy haciendo un resumen muy grosero porque tampoco quiero enredarme digamos, en los detalles, a no ser que me digáis otra cosa. Y estos, que son los archi ultra mega conocidos, ¿quién no ha visto esta slide en la red? ¿No? Pues esto básicamente es el dibujo de los transformers, que son, bueno, pues un poco la última arquitectura revolucionaria que, sobre todo la gente de Google, ha elaborado, así un poco en academia, abundando en esta idea y en las dos anteriores, ¿no? Tenemos un modelo de embeddings, un modelo de atención. Hay un famoso paper que se llama Attention is all you need, del año 2017, que viene a decir eso, ¿no? Que viene a decir que es muy importante el modelo de atención y que no es necesario, digamos, cablear, como se venía haciendo pretérитamente, cablear, digamos, el carácter histórico de los datos a base de, bueno, de forma explícita. Y entonces, bueno, pues surgen estos modelos y entonces, para entender un poco de qué va todo esto que os cuento, pues para entender de qué va todo esto, espérate que no sé si se me ha ido. Está un poco... Vale, aquí. Está un poco rebelde. Vale, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo el gato negro come, ¿vale? El gato negro come. Eso es lo que se viene llamando, lo habréis oído también muchas veces en la literatura de a pie de hoy en día, eso es lo que se llama el contexto que da forma a la frase. Es decir, mi problema, mi pregunta, mi consulta a ChatGPT es el gato negro come. Y entonces le dices a ChatGPT, termíname esta frase. ¿Vale? Y entonces, claro, lo que hace ChatGPT es decir, busco en ese espacio vectorial de embeddings cuáles son las palabras más cercanas que durante la fase de aprendizaje he identificado, ¿vale? Entonces, casi como un salto probabilista, digo, hombre, lo más probable es que el gato negro coma, bueno, comida suena bien, pero está muy lejos, queso es lo más probable, pescado todavía está más lejos y galletas todavía está más lejos. Tiene mucho que ver en esto, evidentemente, el dataset, el corpus de aprendizaje. Quiere decir que si tú metes en el sistema mucho conocimiento de que los gatos comen galletas, pues lo más probable es que este término se acerque, ¿vale? Entonces, el sistema terminará concluyendo, le pone, digamos, el modelo atencional de cuáles son los puntos clave. Esta es la palabra de borde sobre la que se está pidiendo continuidad, es decir, dame continuidad a come, donde este es el contexto, estas son las palabras en este orden y donde las palabras más relevantes con atencionalidad de 0,4 son come y gato. Bueno, y se concluye con que queso pues es la siguiente palabra. La temperatura, ¿habéis oído la temperatura de los modelos de LLM? ¿Sí? ¿Quién se le suena esta, la temperatura de los modelos? La temperatura de los modelos consiste en medir cuánto de creativo queremos que sea el sistema en este proceso de descubrimiento, ¿vale? Que al fin y al cabo es casi como tirar un dado, ¿no? Si hacemos que la temperatura sea muy baja, esta temperatura es una metáfora que es que estos se quedan solos. Pero si hacemos que la temperatura sea muy baja, significa que este radio, estoy siendo pedagógico, esto no se puede explicar así, pero para que nos entendamos, que este radio sea muy corto y por tanto
la legitimidad de hacer saltos muy largos es corta y, por tanto, la creatividad se reduce. Ahora, si tú haces que la temperatura, es un parámetro del sistema, ¿no? Si tú haces que la temperatura sea muy larga, pues entonces legitimas que haya otras respuestas. ¿Qué respuesta es válida? Todas. Todas. Quiero decir con esto que incluso si tú a través de API preguntas al sistema por una continuidad, te da la primera de entre un conjunto de ellas que puede generar. Porque para el sistema esto solo va de dar cierre de continuidad a una consulta, que es lo que se llama el contexto. Cuando esto se hace en ChatGPT, el proceso de diálogo que tenemos a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, yo le pego una consulta, me da una respuesta como un cierre de frase, le vuelvo a dar otra consulta, ¿no? Oye, que yo qué sé, dime qué pasó en la batalla de Trafalgar. No, pero vuélveme a explicar, porque no he entendido bien. Bueno, pues eso también forma parte de este contexto. Y eso es lo que justifica que parece que el sistema te va dando un diálogo argumentativo, continuo, que te entiende, ¿vale? Y ahora viene bueno, es que creo que tengo una slide de esto. ¿Quién cree que esto se puede llamar inteligencia? ¿Sí? Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Solo dos. Lo digo porque aquí nos vamos a quedar en paro todos. Ya os podéis poner a respetar al sistema. No, ¿qué es inteligencia? Claro, a mí esto, claro, yo en sentido estricto digo, pues es un sistema computable que lo que hace es dar una respuesta como... Claro, cuando le ves las tripas al sistema, cuando ves el truco de magia y dices, es que esto es muy predecible, ¿no? Esto no es... Bueno, hay colegas míos que pese a todo yo les quiero un montón, porque uno tiene que tener amigos también equivocados, que dicen que esto no es inteligencia. Pero claro, entonces recordé a este tipo. ¿Sabéis qué es esto? Que he tapado el nombre. ¿Sí lo sabes? Dime qué es. ¿De verdad? ¡Hostia, sí, señor! ¿De quién es la tortuga? Ay, no me acuerdo, pero sí que... Sí, señor. Esto es la tortuguita de Walter, que en el año... Espérate que lo tengo aquí apuntado. Tortuguita de Grey Walter. En el año 1948, este tío inventó un sistema electromecánico con relés y tal, que era capaz de reaccionar a los cambios de luz, ¿vale? Con lo cual era, ponías a la tortuguita de Walter en un circuito y entonces iba moviéndose por el circuito, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que parecía que tenía vida propia, ¿no? Pero además, en sus muchas investigaciones, Grey Walter se le ocurrió la idea de poner, una vez en un experimento, delante del circuito un espejo, ¿vale? De tal manera, bueno, pues que al principio la tortuguita fue andando, se topó con el espejo y entonces, claro, la luz reflejada en los sensores electromecánicos del dispositivo provocó que el sistema empezara a temblar. Claro, ¿qué significa eso? O sea, evidentemente no hay una explicación, la explicación es evidente, ¿no? Que dice que el sistema yo no soy físico, pero el sistema electromecánico estimula y eso seguro que entra en un bucle de feedback, ¿no? Y que aquello hace pues, que tiemble. Pero otra explicación es que la tortuguita de Walter había cogido conciencia de sí mismo al verse reflejada su imagen en el espejo. Por lo tanto, habíamos alcanzado el nivel de conocimiento de la consciencia. ¿Esto es inteligencia o no es inteligencia? No es inteligencia. Tú dices que no. Todo el mundo dice que todo. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Todo el mundo opina como Jesús. Esto no es inteligencia. En cierto modo. En cierto modo. Sí, señor. Tú eres arquitecto de... Vamos, sí señor. ¿Es inteligencia o no es inteligencia? A ver, estrictamente hablando, sí es una reacción al entorno, entonces sí. Yo lo que creo, y esto aquí es donde me pego de tortas con mis colegas, es que le doy la vuelta a la pregunta. ¿No será que lo que nosotros
llamamos inteligencia humana es en realidad un exceso de sublimación creyéndonos superiores? Al fin y al cabo, nosotros no somos diferentes a un cocodrilo. Que si a mí me diseccionas, bueno, no, disecciona a otros, pero diseccionas a un ser humano y diseccionas a un cocodrilo, el sistema neuronal que tiene, todas las limitaciones y simplificaciones evolutivas que queráis, es igual. O sea, estructuralmente el cerebro de un chimpancé, de un caimán y el mío es estructuralmente el mismo. Se producen sinapsis neuronales, hay dendritas, hay axiones, ahí está el cuerpo neuronal, hay convoluciones cerebrales por donde fluye la energía eléctrica, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho construyendo sistemas artificiales que llamamos de redes neuronales es lo mismo. No estaremos considerando que nuestra inteligencia es más sublime porque es la nuestra. Bueno, pues ya tenemos para la escena. Ya tenemos para la escena. Ya tenemos para la cerveza. Entonces me da para un buen rato. Y aquí puedo cerrar aquí. Bueno, pero a mí lo que me gusta traer esto con vosotros es para el debate, para encenderos, para tocaros con la brasa de qué tiene que ver la inteligencia con el desarrollo o con la profesión o tal. Le ponemos el título que queráis a esta sección. ¿Qué tiene que ver con esto, ¿no? La inteligencia artificial está vinculado a nuestros procesos profesionales, a nuestra actividad profesional. Y entonces a mí me gusta, he hecho aquí un modelo discursivo, ¿no? Un relato de las 5 W, esto lo usan mucho los periodistas, las 5 W del periodista, ¿no? Una noticia, para que sea completa tienes que preocuparte de qué dice la noticia, por qué, dónde, cuándo, quién y cómo. Bueno, no sé si en ese orden, pero en ese orden os lo quiero compartir yo, porque quiero hacer una reflexión crítica acerca de los grandes misleadings o misunderstandings, como queráis, que se están produciendo en relación a la incursión de la inteligencia artificial como un nuevo actor que viene a participar en nuestro entorno. Lo primero, la primera mentira es que se está vendiendo o se está creyendo firmemente que la inteligencia artificial generativa será nuestro aliado como desarrolladores, porque vendrá a ser un agente en la sombra que nos permitirá agilizar el trabajo y será un hinter, ¿no? un tío que nos dará pistas para que nosotros nos podamos centrar más en actividades nucleares del negocio y que evidentemente materialice unos activos de codificación pues probablemente más solventes, más robustos, porque la inteligencia artificial pues nunca falla. O sea, que dice que podemos asumir, esto es mentira, que nunca falle, pero que dice que, bueno, pues si yo le digo que me haga la ordenación de la burbuja o el recorrido de un árbol y encima se lo pongo en un contexto que no es el de academia, pues tío, lo hace y yo me lo creo. Pero, entonces, esto es el relato, ¿no? El cuento de Antoñita la Fantástica, uno, que se está vendiendo a día de hoy, con todos los copilots y los copilot GitHubs y todas estas cosas, y dos, es la realidad. Es decir, hoy no tengo para discutiros. Pero lo que va a pasar en un futuro es que el ingeniero se va a convertir en un agente de especificación declarativa. Es decir, cuando la inteligencia artificial sea lo suficientemente inteligente, no vale valorarla desde ahora que está en pañales. Cuando sea lo suficientemente madura, nuestra profesión consistirá en hacer especificaciones declarativas no formales. El otro día lo discutía con un colega. El que ha muerto es Chomsky. ¿Sabéis quién es Chomsky, no? Bueno, pues eso. Chomsky está muerto porque ya la especificación no va a ser formal. Tú, en lenguaje natural, le explicas un problema y entonces él te lo genera. Con lo cual, ¿cuál es el activo? ¿El código fuente? El prompt, la especificación. Déjame decirlo un poco de forma más cursi. La especificación declarativa. Es decir, primero, el qué. El código fuente ya no va a ser el activo fundamental de discurso. ¿Esto ha pasado alguna vez antes en la historia de la informática? Bueno, sí. ¿Cuándo? Pasar el código máquina. Correcto, sí señor.
Es decir, si la hija de Lord Byron, ¿cómo se llama? Ada, bueno, si la señorita Ada levantase la cabeza, se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Porque diría, qué maravilla, ¿no? Hablar en lenguaje natural casi con un lenguaje de tercera generación como Chomsky, como C, C++, Java, cuando yo tenía que estar preocupándome de los ceros y los unos o todo lo más de los acrónimos en ensamblador. O sea, fijaos la cantidad de saltos, digamos, de saltos culturales de transformación que ha habido en relación al qué. Es decir, hemos pasado de los ceros y los unos a las tablas de ensamblador, de las tablas de ensamblador a los lenguajes de tercera generación, y ahora vamos a pasar a esto. Parece, yo no te puedo decir más que es por donde parece que apunten los vientos. Por lo tanto, ¿esto nos afecta? Hombre, yo creo que en un futuro, si generar código ya lo hacen las máquinas, porque lo importante es la especificación, nosotros tendremos que ser en todo caso, bueno, o parados, puede ser, o buenos especificadores de prompting. Bueno, esto es para provocar, ¿eh? Dos, ¿por qué? A ver, claro. O sea, porque es un poco, o sea, quiero decir, sí, tal y como lo has dibujado, el specify sobre una IA directamente, para que la IA haga lo que hace el producto, la tienes que entrenar como si fuera a ser el producto, y eso no parece tan viable. Es que esto, Juan, es que está muy bien, es que está muy bien traído. Porque a lo mejor, si bajas en lugar de hacer el hint desde la IA, tiras el specify para abajo y la IA genera todo el producto, podría ser. O sea, yo lo que vengo a decir, no sé si es muy como estoy un poco confuso a lo mejor el gráfico. Yo lo que vengo a decir es que no se trata de que un tío genere código en tiempo de build para que tal, sino que se trata de que un tío especifica y reenseña, no sé esto qué es lo que significará, reenseña una inteligencia que que per se ofrece o expone un comportamiento. Entonces tú lo que le tienes que decir, a partir de ahora, los perros van a esta clase. Bueno, ¿no? Entonces, es que ya no tiene nada que ver. O sea, quiero decir de que... Bueno, luego lo discutimos, gente. No te me vayas. GPT y Virtual Machine. GPT y Virtual Machine. Bueno, esos serán los cables que le pongas por debajo a la cosa. Yo un poco abogo por el relato un poco más abierto de... El GPT o el LM que el intérprete. Igual que tiene que la máquina virtual de Java u otra, directamente. Bueno, es que claro, eso tiene que ver también con experiencia de usuario. Yo creo que GPT, digamos, es un piloto que evolucionará a otros conceptos. Claro, déjame que te responda eso mismo cuando pasemos al cuándo, dentro de un par de slides. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto mola? Pues esto mola porque claro, el tío de negocio está acostumbrado a construir un producto por mediación de un experto tecnólogo, que somos nosotros y que ganamos gracias a eso, y de ese producto vehicula la comunicación con el cliente. Lo que va a ocurrir en un futuro es que el negocio va a hablar directamente con el cliente a través de una inteligencia artificial. Es decir, habrá una inteligencia artificial que se module en comportamiento con el conocimiento experto del negocio que hay en la gente de negocio, y entonces eso habilitará cauces nuevos de comunicación. Os pongo ejemplos. Yo qué sé, por ejemplo, pues en tu banco, pues tú, digamos, haces interlocución con agentes que no sabes si son virtuales o no, porque están en la arquitectura de canales, y tienen cada día un comportamiento diferente en virtud de esa reespecificación continua que se da. Y entonces lo que ocurre es que se da respuesta a las necesidades del banco. ¿Vale? Entonces ahí no hay ni producto digital construido, ni tecnólogo que cobra, bueno, que cobra unas cuantas Ks construyendo ese activo. Pero vamos a cambiar todavía a otras preguntas. ¿Dónde se va a producir el cambio? El cambio se va a producir, lo que se viene diciendo, la mentira que se viene vendiendo es que la inteligencia es una cosa que se despliega en dos locus, aquí en la arquitectura de canales y aquí en la arquitectura de datos. Lo explico. Se suele decir que o bien inteligencia artificial es Siri, es decir, que en el canal oral no sé qué le dices, oye Siri, ponme a Sabina, y entonces te entiende,
¿vale? Todo el mundo entiende que inteligencia artificial es eso, poderle hablar a una máquina para que te entienda. ChatGPT sería inteligencia si es en este punto. O hay los que argumentan que inteligencia artificial es lo de la ciencia de datos. Es decir, tú tienes un montón de algoritmos, tienes el algoritmo de las camelias, lo cocinas todo, y entonces hay gente que argumenta que los matemáticos están en auge, los ingenieros que somos más especialistas en el algoritmo y en la buena construcción, pues digamos estamos siendo desplazados porque ahora es más importante el dato, ¿no? Pues es que yo digo que ni eso, porque donde se va a ubicar la inteligencia es en el propio negocio. O sea, aquí hay una promoción que estoy yo aquí también evangelizando, que es las arquitecturas centradas en la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que toda la arquitectura, hablábamos antes del banco, toda la arquitectura del banco va a ser una inteligencia artificial global. Y entonces, contra esa inteligencia, todos los agentes, ya sea agentes de negocio, o sea, los agentes del negocio, ¿no? O customers, etcétera, etcétera, van a atarse, digamos, a un diálogo continuo y permanente con esa inteligencia, y el sistema va a saber reaccionar. Todavía no, porque la inteligencia operativa, o sea, la inteligencia operacional operativa que hace cosas por nosotros como sacar un billete de avión o reservar unas entradas en el teatro, todavía no está maduro, pero estará, ¿vale? Luego tengo un modelo de madurez que quisiera compartir con vosotros. Y con respecto al cuándo, no sé quién lo ha dicho por aquí. ¿Cuándo se produce la inteligencia artificial? Pues otra puta mentira. Quiero decirte, está todo el mundo entendiendo que la inteligencia artificial es una cosa que está focalizada en el tiempo de build, ¿no? En el tiempo de desarrollo, de construcción, de agente en la sombra que nos ayuda, y en realidad, a un futuro, lo que ocurrirá es que en tiempo de ejecución es donde existirá la inteligencia artificial. Yo voy conduciendo con el coche y entonces tengo un agente que me escucha y que está atento, digamos, a las cosas en las que yo probablemente en la carretera no estoy atento, y es capaz de reaccionar a los cambios. Es decir, la inteligencia artificial no estará tanto en la fase de construcción de productos estáticos, que es lo que ha venido a significar la ingeniería del software todos estos años, desde los años 70 o 60, sino que significará un activo que esté permanentemente en el runtime, en el tiempo de ejecución, ¿vale? Y que entonces lo iremos, como decíamos, modulando en comportamiento. ¿Y quién es el actor principal de este nuevo entorno? ¿Vale? Pues la gente cree que seremos nosotros, los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, los que estaremos en torno a un ciclo de vida ya conocido, haciendo linting, haciendo codificación, building, testing, bundling y despliegue. Todo eso súper, ultra, mega asistido por la inteligencia artificial. Es decir, que si yo tengo que hacer un pipeline de CI/CD, pues lo hago con la gorra porque la inteligencia artificial me ayuda. Bueno, lo que yo argumento es que en realidad el negocio directamente hablará con un entorno que es per se inteligente y que le especificará cuáles son sus necesidades de negocio, porque sabrá dar respuesta a esas necesidades de negocio, ¿vale? Esto, evidentemente, si queréis lo modulamos. Ya os he provocado para las cervezas después que me llevéis la contraria, pero básicamente probablemente sea una polarización. La realidad nunca se dibuja en estos términos tan, bueno, fuera de la política por lo menos, en estos términos tan polarizados, pero bueno, que desde luego consideremos estos lados derechos de la ecuación, o desde vuestros derechos, porque desde luego yo creo que están más cerca del futuro que lo que se está hoy vendiendo, considerando por inteligencia artificial, ¿vale? Que esto, digamos, es consecuencia del hecho de que bueno, estamos en el paleolítico inferior de la inteligencia artificial. Vale, bueno, ¿y cómo se hace esto? Que esto también es súper importante. Claro, el ciclo de vida del desarrollo de software siempre tenía que ver con el mantenimiento correctivo y evolutivo, ¿no? Esto seguro que os lo han dicho constantemente. Y el problema de la rotatividad y que la gente sale y ¿cómo se dice? Y la transferencia de conocimiento y estos activos y codifica correcto y tal. Y aquí os pongo una playa de autores que a mí me han enamorado toda la vida, ¿no? Meyer y Bárbara Liskov y un montón de gente que ha hecho principios de diseño súper importantes basados en la esencia de mantenimiento del software.
el software, como activo entendido, está llamado a desaparecer. Porque va a salir mucho más barato reespecificar. Podemos hacer una invención de la reingeniería hablando de ingeniería de la especificación. Pero el entendimiento de mantén, digamos, el código tal como se entiende hoy en pro de la, bueno, pues eso, del corte evolutivo y correctivo, pues está llamado a desaparecer. Me sale mucho más barato forma C2 puntos y volver a empezar a arrancar la especificación que construir el sistema, o sea, que corregir el sistema. A la inteligencia artificial le cuesta más corregir su código que volver a construirlo todo desde cero. Eso se está demostrando como una realidad. Bueno, y como a mí me gusta mucho la arquitectura, ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? Esto, yo estoy haciendo así un researching interno muy sesudo que hoy nos vengo a contar, ¿vale? Donde hablo de patrones de diseño y todas estas cosas. Pero solamente hoy una pincelada y ya vamos terminando. La pincelada de la arquitectura de la inteligencia artificial, lo he dicho antes, arquitectura centrada en la inteligencia artificial, es que tenemos que entender que hasta ahora, digamos, la pintura general es una nube de un montón de servicios, ¿no?, distribuidos, computación distribuida en la nube, ¿vale?, donde unos servicios hablan con otros a través de protocolos bien establecidos. Bueno, pues imaginemos que esos protocolos a futuro ya no estarán basados en formatos específicos como en JSON o en convenciones específicas de estado, sino que en realidad puedan ser el elemento vehicular de transporte de una consumición, digamos, muy centrada en el significado, ¿vale? Es decir, hoy en día lo que yo puedo hacer es programarme una API REST para vender por internet taquillas de teatro. Mañana, seguramente, lo que podré hacer es orientar mi API al diálogo, es decir, al lenguaje, para que se pueda hacer una negociación del precio, ¿no? Y que pueda haber un modelo argumentativo a lo largo del tiempo, si quieres, dirigido por parámetros, de que mi agente, el que me representa a mí en Internet, autónomamente, con los criterios que yo le he dado, va a escoger bueno, pues el mejor sitting, ¿no?, las mejores butacas en los márgenes que hay, ¿vale? Y por eso, digamos, me gusta llamarle a esto negociación del significado. Aquellos que idearon Internet en los años 90 hablaban de la negociación del protocolo, ¿vale?, que no se ha convertido en una realidad muy fehaciente, pero bueno, pues dejémosle paso a esto de la negociación del significado. Esto significa que el empuje, o sea, el diálogo que se va a producir es, o sea, que la intercomunicación que se va a producir entre servidores, entre nubes, va a estar basada en el lenguaje natural, ¿no? Y eso nos da también una aproximación. Ya estoy terminando. Futuro de todo esto. Yo identifico un progreso de 6 horizontes temporales, ¿vale? A ver si estáis de acuerdo conmigo. El primero de ellos, bueno, desde el hoy más o menos. El primero de ellos es la fase dialectal, es decir, lo que ha revolucionado el mundo y nos ha puesto a todos a hablar de inteligencia artificial es que los sistemas aprenden a hablar en nuestro lenguaje, ¿vale? Y sobre todo hacer un dialecto argumentativo, etcétera, ¿vale? Una segunda fase en la que también se ha entrado, aunque bueno, todavía no se ha popularizado demasiado, es en la fase modal, ¿no? Es decir, somos capaces de generar activos modales. Yo soy capaz de generar, pues eso, ¿no?, a Donald Trump esposado o al Papa con un abrigo de pieles o cosas así. La tercera fase es la fase deliberativa, en la que dicen que se está entrando. En las grandes empresas, OpenAI, están hablando de que ya hemos tocado techo de cristal en el proceso, digamos, de LLM. Esto ya no da más de sí, porque ya no se le pueden meter más cables al sistema. Y entonces lo que hacemos es cambiar el proceso de orientación para que las respuestas sean más inteligentes, ¿vale? A esto le he querido llamar, es básicamente meter lógica y razonamiento al motor que de momento solo era un sistema de continuación de cierre de consulta, como habíamos explicado, ¿vale? En esto es lo que se está trabajando ahora, por eso he puesto el hombrecillo aquí a medio trabajar. ¿Qué pasará en los siguientes horizontes? Esto es especulativo, podéis no estar de acuerdo.
la fase operativa. Esto también hay algún piloto de que puedes dejar que un agente inteligente entre en tu sistema, le das permisos para que opere sobre todo tu sistema operativo y hace cosas, ¿sabes? Luego ya si te quieres tirar por un puente, pues, pero vamos, que se está operando, se está trabajando en esto. La que a mí me resulta más atractiva, porque estuve trabajando en la universidad en estos términos, es la fase social, ¿vale? Que es un poco, hace ya muchos años, en el año 2001 se hablaba de Jennings, que hablaba ¿cómo se llama?, del principio de racionalidad social, ¿no? Que es un poco la idea de que tienes un montón de agentes que cooperan o compiten, ¿no?, en entornos de potencial hostilidad, y entonces ellos dialogan entre sí. Entonces yo imagino, ¿no?, sistemas cooperativos, esto ya lo han dicho los grandes gurús, no en estos términos tan... pero sí, más o menos, el modelo social que a mí me parece muy interesante, que está basado en argumentación y persuasión, ¿no? Entonces yo me lo imagino un poco de esa forma, ¿no? De cómo a través de la argumentación eres capaz de persuadir a otro agente, pues, para que te venga una cosa más barata o lo que sea. Y finalmente el inmersivo, que es un poco eso de que la inteligencia artificial estará por doquier, ¿no? Y que podremos venir aquí, por ejemplo, en un coche sin conductor y que los coches se comunicarán entre sí para dejarse paso y todas estas cosas, ¿no? O sea, os quería hacer esta reflexión compartida, con este determinado, para haceros pensar que probablemente la mejor estrategia de mirada al futuro no es una defensiva, digamos, de decir, pues esto no tiene nada que ver. Valorar la inteligencia artificial desde la madurez de hoy no es demasiado realista y tendremos que pensar exactamente cuál es nuestro locus de operación, nuestro espacio de acción como profesionales en el futuro. Y más que dar respuestas, quería abrir preguntas, o para ahora o para las pizzas de después. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo quiero hacer un comentario porque me ha gustado mucho una cosa que has comentado y que coincide con un pensamiento que tuve muy rápidamente cuando empezaron a pasar las cosas hace un par de años, simplemente, que no hace tanto. Y es, si de verdad con un modelo simplemente estadístico consigues hacer esto, pues tú lo miras y es absolutamente asombroso. O sea, ya nos hemos acostumbrado, parece todo normal, pero es la hostia, ¿no? Coño, a ver si es que no éramos tan listos. Correcto. Ese pensamiento de, a ver si es que tampoco es para tanto, ¿no? A ver si es que éramos cocodrilos. A ver si es que, sí, simplemente... Y hay literaturas... alternativa que lo mismo no. O sea, hay literaturas... No hay un techo para las inteligencias. No. A mí es que me pone muy nervioso eso, porque hay literaturas que para mantener la supremacía del ser humano hacen unos argumentarios vericuéticos que se dan ganas de arrancar la página según la terminas de leer, ¿no? Porque dicen, no, es que lo que no está superado, lo que no está conseguido es la inteligencia general, que es un poco que el ser humano, o sea, que la máquina la puedes especializar o que sea muy buena en visión artificial o que sea muy buena en tratamiento de imagen, en procesamiento de textos, pero no en todo. Yo te digo, somos cocodrilos. Lo que pasa es que le llevamos al ChatGPT unos cuantos milenios de historia evolutiva, ¿no? Y si quieres te paso la referencia del libro para que lo quemes, nada más llegue a tus manos. A mí me puso muy nervioso porque es un ignorante con voz de erudito que no dice más que una estupidez detrás de otra en ese sentido. Los seres humanos somos más casi por definición divina. El principio de prudencia es importante desde el punto de vista social. Claro. Sí. Lo que dicen de cruce cuántico. Eso no lo he oído. Argumento de que no se va a poder alcanzar una inteligencia artificial equivalente a la humana porque el cerebro biológico se insinúa de que tiene comportamiento cuántico. Ah, ya, del entrelazado cuántico y tal. Bueno, no sé. ¿Quién está trabajando aquí en inteligencia artificial? ¿Y quién es aquí desarrollador? ¿Quién se dedica a desarrollar software? ¿Cuántos miedos tenéis? Esa era la siguiente pregunta que no me he atrevido a hacer, ¿no?
Yo qué sé, de momento puede ser el aliado. De momento puede ser el aliado. Pero tened presente que el día de mañana... O sea, no, yo no hago el argumentario este de suicida, de nos va a sustituir a todos. Yo digo, en el momento en que un agente sea capaz de hacer el producto software de forma más ágil o al revés, de convertirse en una realidad inteligente a la que puedas educar a diario a coste reducido, pues entonces tendremos que repivotar el rol de nuestra profesión. ¿No? Sí, el problema no viene ahí, el problema viene de las empresas. Ten cuidado que aquí, por lo menos que yo sepa, hay una, ¿eh? El problema viene de las empresas, de que precisamente como se cree que la inteligencia artificial es la panacea, pues que no quieran tocar. Claro, ese es el argumento, digamos, un poco, como decíamos, de sublimación y tal, ¿no? De supremacía humana. Quiero decirte que la inteligencia artificial hoy en día no se puede valorar en lo que se está produciendo, ya es mucho, ¿eh? Lo que tú tienes que hacer es un poco abrir una ventana al futuro y decir, hostias, si en 2 años han conseguido colocarle un abrigo de plumas al Papa, ¿qué no se podrá hacer dentro de 10? O sea, te lo pregunto de otra manera. ¿Tú crees que dentro de 10 años van a existir conductores? ¿O todo se va a conducir automáticamente? ¿Los coches van a conducir automáticamente? O sea, sí que es una reflexión abierta, ¿eh? No... Sí, seguirá habiendo conductores. Seguirá habiendo A lo conductores. mejor ya no es tan habitual. Hombre, y me gustaría el tema que se popularizara el nivel 5, pero sí que va a seguir gente conduciendo, aunque solamente sea por vicio, porque les gusta. Bueno, a lo mejor les meten en Le Mans, ¿eh? A lo mejor les meten en Le Mans. Bueno, pues esto es lo que os quería contar.